Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los que os vais conectando y bueno, bienvenidos a este webinar donde vamos a ver la solución CAS de H3C, ¿vale? Para virtualización. Y bueno, ¿qué vamos a ver durante este webinar? Bueno, vamos a tener una demo de la solución como tal, ¿de acuerdo? Donde veremos el interfaz gráfico, luego también las funcionalidades y características del CAS. Y bueno, tenemos con nosotros a Álvaro José López, ¿vale? Que es Technical Support Engineer en H3C, ¿de acuerdo? Y nada, cualquier pregunta que tengáis durante este webinar, sentiros libres de dejarlo tanto en el chat como en el módulo de preguntas y respuestas. Y ya hacia el final, ¿vale? De este webinar tendremos un bloque de preguntas y respuestas donde Álvaro encantado os ayudará en lo que necesitéis. Bueno, poco más por mi parte, voy a dar paso a Álvaro y nada, muchas gracias a todos de nuevo por vuestra asistencia. Buenos días. Bueno, pues como ya he comentado, mi nombre es Álvaro López, ¿vale? Y trabajo en la parte de postventa de H3C, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues dentro de todo el portfolio amplio que tenemos en H3C, nuestra solución de virtualización está generando mucho interés recientemente y, bueno, pues no solamente interés, sino que ya estamos trabajando en proyectos tanto pequeños como grandes, ¿vale? Con buenas referencias ya en el mercado, sustituyendo fundamentalmente a VMware, pero también compitiendo con otras plataformas de virtualización. Antes de empezar con la presentación de lo que es la plataforma en sí, ¿vale? Sí que me gustaría hacer un pequeño tour por nuestra web, ¿vale? Y animaros a todos a registraros como partner, porque una vez que estéis registrados como partner vais a poder tener acceso a todos los recursos que están disponibles dentro de la web, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si entiendo que algunos ya conoceréis la web, conoceréis la marca, ¿vale? Eh, Dentro de H3C, ¿vale? Pues esta sería nuestra web. ¿Vale? Y desde aquí podríamos hacer toda la parte de descarga una vez que tuviéramos esa cuenta de partner, ¿vale? Que bueno, es un proceso en el cual pues, nosotros os ayudaríamos a los que no estéis registrados como partners, ¿vale? Y una vez dentro, pues ya podemos acceder, como indico, a todos los recursos, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, la descarga del software, ¿vale? O la descarga de la ISO de CAS, que bueno, pues viene con una licencia temporal de 180 días, en el cual bueno, pues podéis hacer todas las probaturas que vosotros consideréis, ¿vale? Y bueno, pues que viene con todas las funcionalidades. Es decir, bueno, pues se puede toquetear, se puede juguetear, se puede familiarizar. Bueno, normalmente sí que es cierto que el CVM, que viene a ser pues como el vCenter, ¿no? de VMware, se debe instalar sobre una máquina física, pero eso tampoco significa que solamente pueda hacer o solamente tenga esa capa de gestión, ¿vale? Un CVM. Y voy a hablar ya con nomenclatura de H3C, ¿vale? También se puede utilizar como CVK, que vendría a ser un SXI de VMware, ¿vale? Entonces, dentro de la parte de Cloud Computing, ¿vale? Pues nos iríamos a la parte de CAS. Como veis, bueno, pues tenemos otras soluciones también dentro de Cloud Computing. Una de ellas sería WIS, por ejemplo, ¿no? Que sería nuestra solución de hiperconvergencia. Eh, Con lo de... sí. Y luego, pues en la parte de CAS. En la parte de CAS, aquí ya podríamos acceder a o a la descarga, ¿vale? De las diferentes versiones. Ahora mismo, la última que tenemos, la recomendada, es la versión 0785, ¿vale? Como veis, tenemos también para arquitecturas ARM o x86, ¿vale? Cuando accedemos aquí, pues vais a ver que ya podemos descargar bueno, tenemos acceso a todas estas descargas. Muy importante, ¿vale? Y sobre todo, pues si se quiere probar en infraestructura que ya tenemos, ¿vale? Vamos a tener también disponible la matriz de compatibilidad, ¿vale? Una matriz de compatibilidad que no deja de ser un Excel, que pues, a quien esté interesado también, y si no puede hacer esta descarga, yo os lo puedo mandar por correo, ¿vale? Tenemos una matriz de compatibilidad en la cual pues, nos va a decir qué sistemas operativos, qué servidores, el storage, ¿vale? En el que somos, o los fabricantes de storage que somos compatibles, los sistemas operativos guest, tarjetas de red.
HBAs, es decir, bueno, pues recoge, digamos, en un Excel con muchas pestañas, pues todo lo que ya está aprobado por nuestro departamento de desarrollo de I+D, que es totalmente compatible. ¿Qué pasa si tenemos algún elemento que no está incluido dentro de esta matriz de compatibilidad? Pues entonces lo que podemos hacer es correr un script, ¿vale? Que también tenemos disponible y en el cual, bueno, pues nos va a dar el grado de compatibilidad de aquellos elementos que no están recogidos dentro de esta matriz, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí es cierto que antes de empezar a trabajar con ellos, y ya tenemos claro cuáles son o cuál es nuestra infraestructura, pues es conveniente, ¿no? Pues hacer un match o hacer una comprobación previa de que somos totalmente compatibles. La verdad es que lo somos prácticamente con todos los fabricantes líderes en el mercado. Mm, Sobre todo, bueno, pues a nivel de servidor, a nivel de almacenaje, bueno, pues ahí no debería de haber mucho problema, ¿vale? Bueno, nos podríamos conectar, como decíamos, aquí para descargar la versión ISO, ¿vale? Si no estáis dados de alta como partners, yo también os puedo facilitar un enlace para que lo descarguéis y hagáis la instalación, ¿vale? Y bueno, pues una vez que pasamos por todo el proceso de instalación, que es relativamente sencillo, ¿vale? En el cual, bueno, pues sí que es cierto que hay que tener en cuenta lo que es lo que comentábamos antes, la nomenclatura que se utiliza en CAS, es decir, durante el proceso de instalación nos va a pedir si queremos utilizar ese servidor como CVM o como CVK. Es decir, cuando tenemos CVM va a tener ese plano de gestión, ¿vale? Y CVK pues va a ser simplemente un nodo de cómputo, ¿vale? Bueno, pues entonces, una vez finalizado, entraríamos en nuestro dashboard, ¿vale? Y esto pues sería un CVM. Eh, Perdón, el dashboard sería este. Vale, entramos en un dashboard que en principio no es modificable, ¿vale? Es el que nos viene con la herramienta de CAS, lo cual no indica que podamos tener nuestros dashboards personalizados, evidentemente lo podemos tener, pero bueno, en este en concreto pues nos da una pequeña vista simplemente del estado de salud y de nuestra plataforma y bueno, pues de aquellas máquinas virtuales que están haciendo más uso a nivel de CPU, memoria, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, pues algunos parámetros de cuántos hosts tenemos, máquinas virtuales, etcétera, etcétera, ¿vale? Tampoco tiene mucho más, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo donde quiero centrar este webinar es fundamentalmente en la organización de los recursos, ¿vale? Bueno, pues tanto de cómputo y, bueno, pues de máquinas virtuales y posteriormente veremos cómo se hace una migración desde VMware hasta casa, ¿vale? Vamos a ver que es bastante sencillo, es un proceso que se puede hacer con las máquinas virtuales de VMware en caliente, ¿vale? Y bueno, pues así es como lo hemos hecho, por ejemplo, vamos a decir, nuestro mayor caso de éxito ahora mismo en España, ¿vale? Que es Telefónica. Telefónica eh, en su segunda plataforma de virtualización más grande y que utiliza extensivamente recursos bueno, pues de CPU, porque bueno, es una plataforma de virtualización, ¿vale? Pues conseguimos migrar 800 máquinas virtuales desde VMware hasta CAS, ¿vale? Una de las cosas que nos han comentado precisamente la gente de Telefónica es que han visto que el rendimiento que obtienen con CAS es mayor que el que tenían con VMware. Es decir, para el mismo número de máquinas virtuales necesitan menos servidores que los que tenían con VMware. Y eso, bueno, pues aparte de que es una opinión o una sensación o una medición de Telefónica, también está recogido por Specs en sus informes, indican que el rendimiento que se obtiene del hardware, ¿vale? Es superior con la plataforma de virtualización CAS que con VMware. Pero bueno, pues simplemente voy a empezar, ¿vale? A ver cómo se organizan nuestros recursos de manera jerárquica. ¿Vale? Bueno, pues normalmente cuando nosotros instalamos un CVM, lo único que nos aparecería sería la parte de resources, ¿vale? La parte de resources, en el cual, bueno, pues como veis, lo que podemos hacer, en cada una de las partes de la jerarquía vamos a poder realizar diferentes funciones,
En la parte de resources, pues podemos añadir un host pool, que vendría a ser pues, el equivalente a un data center en VMware, ¿vale? Y como veis aquí ya mismo, tenemos la posibilidad de hacer un backup de los parámetros del CVM. Es decir, CAS lleva embebida una herramienta de backup, ¿vale? Que podemos utilizar tanto para hacer el backup de toda la configuración que nosotros hemos hecho sobre el CVM, pero que también nos va a servir para hacer un backup de las máquinas virtuales. Esto no es una herramienta, digamos, profesional y no puede reemplazar pues un Veeam, por ejemplo, un Cohesity o un AnyBackup o Vinchin, que son pues, plataformas o soluciones de backup con las que nosotros somos compatibles, me refiero a las dos últimas, ¿vale? Pero para entornos pequeños, para entornos con no un gran número de máquinas virtuales, puede ser suficiente, ¿vale? También nos va a proporcionar una herramienta para hacer una predicción inteligente de recursos, es decir, pues dependiendo de las tendencias que tengamos de uso a nivel tanto de memoria como de CPU, como de almacenamiento, pues nos va a ir indicando si vamos a necesitar en el futuro una ampliación en alguno de estos campos. Bueno, pues como veis aquí, por ejemplo, pues tendríamos la predicción de recursos de CPU, ¿vale? De memoria. Bueno, antes que nada, no lo he comentado, esta es una plataforma que nosotros accedemos y que nos proporcionan nuestros compañeros de China. La versión que está corriendo ahora mismo en esta plataforma está en pruebas, ¿vale? Esta no es comercial aún. Esperemos que sea la siguiente que se saque al mercado. Hay algunas cositas que cambian y entonces a lo mejor no sé exactamente dónde están, pero bueno, es bastante parecida a la que está corriendo, por ejemplo, en Telefónica, como decíamos, que era la 0785 y que es la que os pasaría yo, bueno, pues si me lo solicitáis por correo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué más podemos hacer en recursos? Bueno, pues podemos hacer un perfilado de los hosts, ¿no? De los nodos, ¿vale? Pues también, pues digamos, una funcionalidad que también se incluye en VMware. Y esto es importante porque también quiero, y de hecho, bueno, pues, si empezáis a trabajar con ello lo comprobaréis, que el 90-95% de todas las funcionalidades con las que vosotros trabajáis en VMware las vais a poder encontrar también en CAS. Y aparte de ello, hay ciertas funcionalidades que nosotros implementamos y que no tiene VMware, ¿vale? Como vamos a ver un poco posteriormente, ¿vale? Vamos a poder configurar diferentes políticas de monitorización y que van a ser luego sobre las que nos vamos a apoyar, es decir, en otras funcionalidades, como por ejemplo DRS, como por ejemplo HA, y que vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Y luego, bueno, pues también podemos configurar un pool de direcciones MAC. Esto también es conveniente cuando hacemos, por ejemplo, una migración de VMware a CAS. Lo que hacemos es copiar totalmente la máquina virtual tal y como es decir, con su Mac incluida, ¿vale? Esto a veces puede generar, sobre todo cuando están conviviendo las dos plataformas, puede suponer algún tipo de problema, ¿no? Porque no puedes determinar en qué plataforma está. Entonces, bueno, pues lo habitual es generar un pool de direcciones MAC que son propias de CAS, ¿vale? Y cuando migramos desde VMware a CAS, ¿vale? Pues cambiamos esa MAC a una Mac propia de CAS dentro de ese pool. Bueno, pues como decíamos, la primera operación que deberíamos de hacer cuando instalamos CAS, ¿vale? Sería añadir un host pool. ¿Por qué? Porque no podemos añadir un nodo directamente desde Resources. Entonces, bueno, pues en este caso, este host pool se llama DC01. ¿Vale? En DC01, ¿vale? Que ya, digamos, es un data center, bueno, pues aquí ya podemos añadir un clúster o podemos añadir un host directamente si no queremos que pertenezca a ningún clúster. Y cuando añadimos un host, podemos incluir, por ejemplo, la propia IP de nuestro CVM, ¿vale? Para que actúe también como CVCAM. Y esto me gusta ponerlo aquí porque ya he recibido varias preguntas al respecto. Es decir, bueno, pues yo tengo aquí un CVM, pero ¿cómo lo hago para que también sea un nodo de cómputo? Bueno, pues simplemente esta misma IP, digamos que es nuestra CVM, la indicaríamos en este campo, ¿vale? Con su usuario y contraseña y sería este mismo equipo en concreto, ¿vale? Que pertenece a un clúster. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Entonces, dentro del nivel de data center o de host pool,
¿vale? Pues ya vamos a ir pudiendo hacer diferentes operaciones. Una de ellas, como hemos dicho, es añadir un clúster o añadir un host directamente, ¿vale? En cada uno de los niveles de la jerarquía vamos a encontrar un dashboard, ¿vale? En este caso, al final, como es una plataforma muy sencilla, siempre va a ser el mismo, ¿vale? En plataformas donde existen varios clusters o nodos que no pertenecen a un clúster y demás, pues variará. En este caso, pues vamos a ver que siempre será lo mismo, ¿no? Aquí nos va a decir pues, que este host pool tiene dos hosts, ¿vale? Las máquinas virtuales que están corriendo, que están apagadas, nos va a dar una serie de información, ¿vale? De cada una de las máquinas virtuales, si están corriendo, si están apagadas, el uso que está haciendo de cada uno de ellos, los recursos que tenemos asignados a cada una de las máquinas virtuales, si tenemos las cache tools, que vienen a ser el equivalente a las VM tools corriendo o no, ¿vale? Y bueno, pues también vamos a poder editar las máquinas virtuales. Cuando hablamos de editar, pues bueno, pues lo podemos ver un poco más adelante, ¿vale? Para no ir saltando demasiado. Eh, Dentro del data center también vamos a ir pudiendo añadir, ¿vale? Nuestros sistemas de fichero compartido, ¿vale? O en el caso de que, bueno, pues tuviéramos la licencia OneStore de Cache, ¿vale? Que sería nuestra solución CEF, pues también podríamos tener nuestra parte de almacenamiento distribuido. ¿Vale? Una de las cosas que se mejora mucho en estas últimas versiones, sobre todo, es la parte de los permisos, ¿vale? Que se parece un poquito más a como también está en VMware, en el cual vamos a tener mucha granularidad dependiendo del usuario, ¿vale? Que nosotros generemos, del grupo al que asignemos ese usuario, ¿vale? Y de los permisos que tienen asignados cada uno de esos grupos, ¿vale? Lo vamos a poder ir haciendo en cada una de las partes de la jerarquía. Entonces, puede ser muy granular. Podemos tener nuestro grupo de administradores que pueden administrar o todas o algunas, ¿vale? De los recursos que tenemos aquí. Y bueno, pues si tenemos operadores, pues a lo mejor pueden acceder solamente a X máquinas virtuales o a las máquinas virtuales de un nodo, etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos que esta parte nos lo solicitaron también que se mejorara. Y bueno, pues también yo creo que es importante comentar que nuestro departamento de I+D está bastante abierto a sugerencias y a mejoras de la herramienta. Y de hecho, bueno, pues sí que se sacan parches de la versión regularmente. No es tan normal a lo mejor que se salte de versión, pero bueno, pues sí que se suelen generar diferentes parches. Lo quiero comentar ahora antes de que se me olvide, ¿vale? Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con un CVM, pero evidentemente no podemos dejar el plano de gestión solamente con un equipo. Entonces, lo normal, cuando tenemos una implantación o un cliente que, bueno, pues que tiene muchas máquinas virtuales y muchos nodos, pues lo normal es tener dos CVMs, ¿vale? Entonces, vamos a configurar, y de hecho, dentro de lo que es la guía de instalación, es lo recomendado hacer antes de realizar cualquier otro tipo de operación o de modificación sobre el CVM, ¿vale? Sería realizar el stateful failover. ¿Vale? Con el stateful failover lo que vamos a conseguir es un HA entre dos CVMs. En este caso no lo vais a poder ver porque solo tenemos uno. Pero si tuviéramos dos, ¿vale? Pues tendríamos aquí el otro CVM y bueno, pues podríamos generar ese HA entre ellos. Tenemos dos maneras de hacerlo, ¿vale? Tenemos la manera de hacerlo a través de un quórum, de un nodo witness, de un tercer nodo, que normalmente es un CVK, ¿vale? El cual pues, nos va a determinar cuál de los dos CVMs o si del CVM principal cae, pues toda la gestión se realizará sobre el secundario, o lo podemos hacer a través de ping, es decir, vamos a necesitar dos IPs de quórum, ¿vale? Nosotros lo que recomendamos es, por ejemplo, pues utilizar las IPs públicas de los DNS de Google, que sabemos que siempre van a estar estables, y bueno, pues algún cliente no quiere darle salida a Internet o lo que sea, bueno, pues se pueden utilizar IPs de algún gateway que esté redundado, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta manera también nos evitamos tener un tercer nodo que actúe de witness, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Cuando tenemos claro que vamos a utilizar dos CVMs, es la primera operación que tenemos que realizar sobre ello, antes de generar cualquier tipo de modificación en la configuración, porque si la configuración es diferente en uno y en otro, el proceso de generación del stateful failover va a fallar.
Bueno, volvemos a la parte de cómputo, ¿vale? Estábamos viendo en la parte de data center, ¿vale? En la parte de permisos y bueno, pues dentro también de cada uno de los niveles de jerarquía vamos a ver cuáles son las tareas que se han realizado sobre ellas, tanto aquellas que son realizadas de manera automática por el sistema como aquellas que son realizadas por un usuario en concreto, ¿vale? De esta manera, pues vamos a saber quién ha realizado qué en cada momento, el resultado de la operación, el nivel de riesgo que ha tenido, etc., etc. ¿Vale? Entonces, bueno, pues también podemos tener un traqueo bastante exhaustivo, digamos, de todo aquello que ha pasado en casa. Bueno, lo normal es pues que una vez que generamos nuestro data center, queremos que nuestros nodos, ¿vale?, estén dentro de un clúster. ¿Vale? Entonces, la operación de añadir clúster, en este caso, pues se llama clúster 01, pues vamos a tenerlo ya aquí. ¿Vale? Y dentro del clúster, pues lo normal pues, es ir añadiendo los diferentes nodos. Como os decía, ¿no? En cada uno de los niveles vamos a ver este pequeño dashboard. Aquí ya vamos a ver bueno, pues unas gráficas donde vamos a monitorizar el rendimiento, ¿vale?, del clúster y que, bueno, pues puede ser útil, ¿vale? Pero bueno, aquí ya donde vamos a empezar a trabajar fundamentalmente ya es con la parte de vSwitches, ¿vale? Por defecto, cuando instalamos CAS, siempre nos viene con el vSwitch 0 instalado, ¿vale? Que es el vSwitch de gestión. Si nos indica otra cosa, bueno, pues el vSwitch de gestión se va a utilizar para el resto de tipologías que tenemos para un vSwitch y que son estas que os voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Pues como veis tenemos la parte de management, podemos generar un vSwitch que sea exclusivo para la parte de storage, backup, migration, servicio, mirror o traffic redirection. Lo habitual, bueno, pues lo habitual, como bueno, la mayoría de vosotros lo haréis ya con VMware, pues tenemos un vSwitch de gestión, otro de almacenamiento y otro de servicio. Si queremos que la red de backup o de migración sea diferente y solamente queremos un vSwitch, ¿vale? Pues bueno, lo que siempre podemos hacer es ir añadiendo subnets a nuestro vSwitch, ¿vale? Pero bueno, esto lo veremos más adelante. En la parte de storage, bueno, hablar que como lo veis aquí en el vSwitch, podemos tener tanto estándar como distribuidos, ¿vale? Eh, digamos, vamos a poder ir generando, y sobre todo lo que nos interesa cuando trabajamos a nivel de clúster, ¿no? Es que, bueno, pues que todos los hosts tengan la misma información a nivel de vSwitch. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en este caso nuestros compañeros de I+D han promocionado todos estos vSwitches a distribuidos, pero también tenemos la posibilidad de tenerlos estándar y bueno, pues que funcionen única y exclusivamente para uno de los nodos. Vale, en la parte de storage, pues lo mismo. Bueno, en la parte de storage primero deberíamos dar de alta, ¿vale? En nuestro campo de storage, ¿vale? Eh, bueno, pues los recursos que nosotros queremos o tenemos, ¿vale? En este caso, bueno, pues aquí son todos iSCSI. También trabajamos con Fiber Channel, ¿vale? Bueno, pues digamos que una vez que están dados de alta, ¿vale? Aquí ya podemos montar este sistema de ficheros compartidos dentro del clúster y que es importante tenerlo en cuenta, pues por ejemplo, porque evidentemente aquí es donde van a residir todas las máquinas virtuales. Entonces, pues para toda aquella funcionalidad que implique un vMotion, como puede ser un DRS o un DPM, pues va a requerir que tengamos este sistema de ficheros compartido, ¿vale? Funcionando en el clúster. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos que los dos nodos que conforman este clúster, ¿vale?, hacen uso de este sistema de ficheros compartido. ¿Vale? Eh, También importante, y bueno, pues que es una característica también Estoy viendo que tenemos aquí en el chat. A ver, me estaba preguntando Igor, ¿se puede hacer lo mismo desde otros hipervisores como Hyper-V o Proxmox? Me refiero a la migración de máquinas virtuales. No se puede hacer de manera directa, se puede hacer a través de, bueno, pues de ficheros OVF, ¿vale? Pero no tenemos, digamos, ese link virtual entre un vCenter y un CVM, ¿vale?
ya veo que ha respondido mi compañero Pablo, ¿vale? Hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Porque tenemos la posibilidad de hacerlo de manera heterogénea, ¿vale? A través de un licenciamiento, ¿vale? Pero lo normal en este caso es que las máquinas virtuales emigren a través de ficheros OVF, ¿vale? De una manera un poquito más manual, que requiere un trabajo más manual, ¿vale? No es tan sencillo. Pero se puede hacer, es decir, somos compatibles con ficheros VF, con Hyper-V y con ProSloops. Bueno, como decía, tenemos la posibilidad de hacer una monitorización o añadir una tarea de monitorización eh, para unas aplicaciones. Es decir, si por ejemplo tuviésemos una máquina virtual en la cual está corriendo una base de datos, ¿vale? Pues podríamos poner, por ejemplo, aquí SQL, seleccionaríamos esa máquina virtual donde está corriendo esa base de datos, ¿vale? Y tendríamos que ir a una política de monitorización. ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo, SQL Server, esta misma. Si vemos lo que tenemos aquí en el SQL Server, ¿vale? Pues te deberíamos decir qué sistema operativo está corriendo, ¿vale? El servicio, cómo se llama ese servicio en ese sistema operativo y, bueno, pues tendríamos la posibilidad de o reiniciar la máquina virtual, ¿vale? Si a través de nuestras CAS tools detectamos que ese servicio no está corriendo correctamente, podríamos reiniciarlo o incluso también podríamos mandar algunos comandos, digamos, customizados a esa aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una capa de HA también que incluye CAS. Es decir, incluimos HA a nivel de CVM, añadimos HA a nivel de clúster, añadimos HA a nivel de aplicación, ¿vale? ¿Qué más cosas se pueden hacer a nivel de clúster? Bueno, pues efectivamente, muy importante. Tengo otra pregunta por aquí. Vale. Eh, Aquí, a nivel de clúster, lo que vamos a hacer va a ser habilitar el HA, ¿vale? El HA, pues tenemos también diferentes posibilidades de configurarlo, ¿vale? Un HA clásico, es decir, si nosotros notamos que un nodo dentro del clúster se apaga o tiene problemas, ¿vale? Pues todas las máquinas virtuales que están corriendo sobre ese nodo, pues se moverán hacia los nodos que están arriba, ¿vale? También tenemos la posibilidad de hacer un Service Network HA, es decir, si nosotros detectamos que la red de servicio de un nodo también tiene problemas, está fallando, pues proactivamente lo que vamos a hacer, porque entendemos que las máquinas virtuales, a pesar de que no haya caído ese nodo, también están sufriendo una degradación en su rendimiento, proactivamente vamos a mover esas máquinas virtuales de ese nodo a otros nodos que están funcionando correctamente. ¿Vale? Y tenemos la posibilidad de hacer un HA tanto a nivel de cómputo, ¿vale? Como de storage. También lo vamos a hacer a través de DRS, es decir, nosotros vamos a establecer unos límites, como hemos visto, a través de una política de monitorización, ¿vale? En la cual decimos, bueno, pues vamos a ver, aquí vamos a poder seleccionar, por ejemplo, esta, que es la que está aquí puesta, ¿vale? DRS. ¿Cuáles son las condiciones? Podemos poner AND OR. En este caso, a nivel de cómputo, lo podemos hacer solamente a través de uso de CPU, es decir, cuando llegue a un límite, ¿vale? Si ponemos que un nodo no puede superar un 40% de nivel de CPU, eh, porque, bueno, evidentemente tenemos que garantizar que esas máquinas virtuales puedan caber en caso de fallo en otros nodos, ¿vale? Y también podríamos añadir, pues, la memoria, ¿vale? Si decimos, bueno, pues la memoria que sea más del 50%, ¿vale? Añadiríamos estas dos condiciones, ¿vale? Y entonces tenemos garantizado que dinámicamente esas máquinas virtuales de aquellos nodos que superen estos umbrales se van a mover hacia otro nodo, ¿vale? Que, digamos, está más relajado en el uso de sus recursos. ¿Vale? Entonces, también lo podemos hacer el DRS tanto a nivel de cómputo como a nivel de storage y también importante, pues lo podemos hacer sobre un rango de tiempo. Es decir, si nosotros durante nuestras horas de producción queremos evitar que haya demasiado movimiento de máquinas virtuales de nodo a nodo, lo que podemos hacer es reordenarlas por la noche, ¿vale? Digamos, porque le ponemos, por ejemplo, que se haga pues pues eso
desde las 12 hasta las 4, ¿vale? Y bueno, pues al día siguiente, cuando lleguemos a trabajar, pues veremos que toda la carga, tanto a nivel de cómputo o de storage, si así lo seleccionamos, pues está bastante más balanceado entre todos los nodos que conforman el clúster, ¿vale? ¿Qué más operaciones podemos hacer? Bueno, pues podemos seleccionar el modo de operación y esto es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque por defecto siempre vamos a utilizar el modo compatible, de tal manera que garanticemos que el vMotion, ¿vale? En caso de necesitarse, que cualquier máquina virtual pueda correr en cualquiera de los nodos del clúster, pero esto, digamos, tiene su sentido cuando tenemos un clúster heterogéneo, cuando a nivel de hardware, ¿vale? Si todo nuestro clúster es homogéneo, si todos tienen el mismo modelo, la misma CPU, etcétera, etcétera, lo que nos va a interesar es ir hacia un modelo host pass-through, en el cual vamos a tener un rendimiento mucho más cercano a una máquina real, ¿vale? Que un modo de operación compatible en el cual estamos penalizando, digamos, ese rendimiento para garantizar, como su propio nombre indica, la compatibilidad, ¿no? Pero bueno, pues dependiendo de cómo sea nuestra infraestructura, será interesante también seleccionar este modo de operación de CPU. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues el DPM. DPM es el Dynamic Power Management, ¿vale? Eh, para entornos de data center con un gran número de nodos, pues también es importante controlar cuál es el consumo, ¿no? Que tenemos de, de energía. Entonces, bueno, pues con DPM lo que podemos hacer es, a través de otra política de monitorización, es decir, bueno, pues si tenemos un nodo que tiene un 10% de uso, lo que vamos a hacer es mover esas máquinas virtuales a otros nodos y apagarlo, ¿vale? Vamos a apagar ese nodo ahorrando de esta manera energía, ¿vale? En el momento en el que por DRS o por estas políticas de monitorización vemos que es necesario que este nodo vuelva otra vez a funcionar porque el resto de nodos pues están llegando ya a un cierto límite, pues dinámicamente también lo vamos a levantar para que pueda ir asumiendo esa carga de trabajo, ¿vale? Podemos generar grupos de máquinas virtuales y de host que posteriormente podemos asignar a las reglas de afinidad, ¿vale? En la cual, bueno, pues tenemos diferentes modos bueno, pues de afinidad, ¿no? Digamos, podemos mantener máquinas virtuales siempre juntas, es decir, y de hecho, esto se ha visto que impacta mucho en el rendimiento, ¿vale? De esos aplicativos, de esas máquinas virtuales, es decir, si son aplicativos que tienen mucha relación entre ellos, pues lo que nos interesa es que siempre estén dentro del mismo nodo, ¿vale? También podemos hacer o separar máquinas virtuales, es decir, cuando se produce un vMotion, por ejemplo, pues esas máquinas virtuales nunca van a ir al mismo nodo. Por ejemplo, si tuviéramos unas bases de datos muy grandes, pues no nos interesa que estén corriendo sobre el mismo nodo. Entonces podemos forzar a que siempre estén corriendo en diferentes nodos. O podemos vincular también directamente máquinas virtuales específicas a un nodo en concreto. ¿Vale? Bueno, pues son las diferentes reglas de afinidad que tenemos y que, bueno, pues que ya conoceréis o que utilizaréis en VMware. También podemos gestionar los dispositivos USB remotos, es decir, nosotros podemos conectar un dispositivo USB en un nodo dentro del clúster y utilizarlo en cualquier máquina virtual, ¿vale? Que esté dentro de ese clúster, no necesariamente en el mismo nodo, ¿vale? Pero podemos hacer una redirección de la misma. Bueno, pues luego, digamos, estos son para escenarios un poquito más concretos, el Stretch Cluster, pero bueno, que sepáis que también está soportada, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo normal cuando llegamos a la parte de clúster y hemos configurado todas aquellas funcionalidades que a nosotros nos interesan, es ir añadiendo hosts, ir añadiendo nodos, ¿vale? Ya hemos visto cómo se hace. Se puede hacer uno por uno, ¿vale? Según vamos instalando nuestros CVKs o podemos hacerlo en lotes, ¿vale? Pues si por ejemplo tenemos 10 CVKs que ya hemos instalado, ¿vale? Pues y tenemos pues, las IPs correspondientes, pues podríamos hacerlo directamente también en lotes, ¿vale? Bien, pues cuando ya llegamos a nivel de nodo, ¿vale? Pues aquí lo mismo, ¿no? Aquí vamos a poder hacer una monitorización del estado de nuestro hardware, ¿vale? Eh, bueno, pues tanto a nivel de CPU, de sistema, etc., etc., ¿vale? Aquí vamos a ir viendo toda esta parte.
Importante, sobre todo cuando trabajamos a nivel de... perdona, de iSCSI, ¿vale? Pues muchas veces nos interesa cambiar el nombre, ¿vale? De los adaptadores de almacenamiento, ¿no? En nuestro IQN, ¿vale? Pues en lugar de utilizar el que nos viene por defecto, pues si queremos utilizar, o ya tenemos nosotros nuestra parametrización o nuestras nomenclaturas, pues lo podríamos modificar aquí, ¿vale? Podríamos poner nuestro el IQN que nosotros luego mapeamos en nuestra cabina de almacenamiento. Y luego también es importante, es decir, cuando tenemos aquí el IQN ya configurado, ¿vale? Eh, Aquí vamos a poder también seleccionar cómo queremos nuestro multipath, ¿vale? Sé que en VMware esto se hace en otro sitio, en CAS se hace directamente sobre cada uno de los nodos, ¿vale? Tendríamos que establecer cuál es nuestra política de multipath, ¿vale? Pero que sepáis que evidentemente también está soportado, ¿vale? Que esta es una pregunta recurrente que también me hacen algunos partners cuando empiezan a trabajar con CAS. ¿Tiene algo como VSAN o eso sería WIS? Eh, bueno, el WIS, digamos que es nuestra plataforma de hiperconvergencia, ¿vale? Pero bueno, si Pablo, esto si quieres lo explicas tú después. Sí, ese sí es con... Es Pero vamos, luego lo cuento, sí. luego lo cuenta, ¿vale? Es que lo digo porque, bueno, el WIS tampoco era la idea de esta sesión, pero efectivamente, ¿vale? Lo podríamos hacer con nuestra solución de hiperconvergencia. Tenemos nuestra monitorización de rendimiento, el listado de máquinas virtuales, los vSwitches, como ya he comentado previamente, aquí los podemos tener como distribuidos o como estándar. Aquí dentro del host, pues ya vemos que los tenemos como estándar, ¿vale? Podemos generar también diferentes subnets, es decir, imaginad, por ejemplo, que solo tenemos el vSwitch 0, ¿vale? Y como no tenemos más tarjetas de red, es un entorno pequeñito, pero sí que queremos segmentarlo por VLAN, ¿no? Es decir, bueno, pues el backup va por una VLAN diferente que es servicio y necesito hacerlo de alguna manera. Bueno, pues ¿cómo lo haría? Pues añadiendo un subnet, ¿vale? Entonces, sí, como veis aquí, ¿vale? Con el vSwitch 0, que como indicamos es el que nos viene por defecto, vamos a poder generar diferentes subnets que podemos asociar a este tipo de servicios, a este tipo de redes, de tipos de redes, de storage, backup o migración. ¿Vale? Entonces, bueno, pues digamos que nos podemos adaptar. ¿Qué es lo más óptimo? Bueno, pues tener nuestras tarjetas de red en cada servidor disponible, pues un par de ellas para servicio, para almacenamiento, para gestión, etc, etc. Cuando no podemos hacer o no tenemos esa posibilidad y solamente tenemos dos tarjetas de red, que es un caso que también nos hemos encontrado pues en arquitecturas más pequeñitas, pues lo podemos ir haciendo así también, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí también nos va a mostrar pues los puertos del vSwitch, ¿vale? Pues aquellos que están levantados, etc, etc. Podemos poner una monitorización a tiempo real del tráfico en este puerto, ¿vale? Directamente desde este switch que se nos pinta aquí, ¿vale? Podemos ver ciertos detalles, bueno, y luego no me quiero extender mucho porque si no solamente esta parte se va a consumir demasiado, ¿vale? Pero bueno, digamos que dentro de la parte de network, pues podemos configurar diferentes port groups, ¿vale? En el cual, bueno, pues podemos asociar las diferentes VLANs, diferentes ACLs, diferentes vFirewalls, etc, etc, que podemos configurar en la parte de security, ¿vale? En la parte de security también, como os decía antes, tenemos la parte del Snapshot Center y del Backup Center, ¿vale? En el cual incluimos tanto backups de máquinas virtuales como de CVM, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? La parte de storage, ¿vale? Pues lo mismo, ¿no? Vamos a tener casi todo, pues, directorios locales. Por defecto, cuando instalamos el CVM nos va a venir con default pool y ISO pool 1, ¿vale? Pero bueno, pues desde aquí, evidentemente, con la parte de sistemas de ficheros compartidos, pues vamos a ir montando los diferentes directorios, ¿vale? Y luego, bueno, pues sobre todo las máquinas virtuales, ¿vale? Dentro de las máquinas virtuales, pues tenemos pues
un listado de características o de funcionalidades muy ricas, ¿no? Sobre todo a la hora de trabajar con las máquinas virtuales, ¿vale? Podemos modificar en caliente muchas de las parametrizaciones o de los recursos que tenemos asignados a las máquinas virtuales, ¿vale? Tanto a nivel de CPU, memoria, disco, network, a nivel de tarjetas de red, etc., ¿vale? Entonces, bueno, tampoco quiero entrar mucho en detalle porque nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, pues como veis, podemos realizar muchas operaciones con las máquinas virtuales, ¿vale? Podemos editarlas, podemos clonarlas, podemos migrarlas manualmente de un nodo a otro, podemos hacer un snapshot, ¿vale? Podemos conectarnos por consola, bueno, podemos clonarlas como plantilla, convertirlas a plantilla. Para trabajar con las plantillas, pues nos tendríamos que ir a esta parte, ¿vale? Y de hecho sería como me preguntasteis anteriormente, ¿vale? ¿Cómo trabajamos con OVFs? Pues sería a través de plantillas, es decir, tendríamos que importar una plantilla desde Hyper-V, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya desplegarla dentro de CAS, ¿vale? Eh, Voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿vale? De cómo migraríamos desde VMware hasta CAS, ¿vale? Que lo haríamos a través de la parte de virtualización heterogénea, ¿vale? Es muy sencillo. ¿Cómo lo haríamos? Pues primero daríamos de alta, ¿vale? Un VMware, un vSphere, ¿vale? Esto ya lo han hecho nuestros compañeros, pero para que veáis que es muy sencillo, simplemente pues le damos un nombre, la dirección de nuestro vCenter, ¿vale? El modo de login y cuál es el usuario y contraseña de superadministrador, ¿vale? Esto sí que es importante que necesitamos ese nivel de permisos, ¿vale? Una vez que está dado de alta, pues nos aparecerá aquí, que es esto de aquí, ¿vale? Y pinchando, y a pesar de que tiene, digamos, la apariencia de estar en CAS, ahora mismo ya estamos bajo el mundo de VMware, ¿vale? Estamos, de hecho, como veis, pues ya aquí ya se llama Data Center, tenemos este clúster y tenemos un nodo, ¿vale? Tenemos un nodo en VMware, ¿vale? Un SXI, como veis aquí, ¿vale? Con la versión 703, y en el cual vamos a poder acceder al listado de máquinas virtuales que están corriendo sobre él. Entonces, ¿cómo migramos de VMware a CAS? Pues tan sencillo como darle a este botón, ¿vale? Voy a seleccionar, perdona, una que está corriendo para que veáis que esto se puede hacer mientras la máquina virtual en VMware está operativa, ¿vale? Eh, son tres pasos. Son tres pasos, perdón, una pregunta. ¿Hay opción de trabajar con contenedores? Sí, hay opción de trabajar con contenedores, ¿vale? Todavía no hemos tenido ningún proyecto aquí en España en el cual hayamos podido trabajar con contenedores, pero sí están soportados por CAS, ¿vale? Para la migración, ¿vale? Como os decía previamente, nosotros mm, vamos a copiar la máquina virtual de VMware tal y como es, ¿vale? Pero, bueno, pues y podríamos darle aquí a siguiente, siguiente, siguiente y funcionaría tal cual, ¿vale? Pero sí que recomiendo que cuando se hace esta operación, pues se tengan ciertas cosas en cuenta. La primera de ellas es el modo de migración, ¿vale? Como veis, tenemos tres tipos o tres modos diferentes. Cuando seleccionamos que se complete manualmente, ¿vale? Lo que va a hacer va a ser empezar a convertir el disco de VMware, ¿vale? Que está pues, en el formato de VMware, ¿vale? A QKO2, que es el formato que utilizamos en CAS, ¿vale? Y cuando llegue al 99,9% va a parar, ¿vale? Y nos va a aparecer un botoncito, ¿vale? Aquí en la parte derecha arriba, en la que nos diga finalizar, ¿vale? Y cuando seleccionamos Autocomplete, lo va a hacer directamente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros las migraciones? Pues como hemos dicho que se pueden hacer en caliente, si por ejemplo nosotros tenemos una ventana de mantenimiento en la cual tenemos que migrar 10 máquinas virtuales en una noche, podemos iniciar ese proceso durante el día de manera manual, de tal forma que cuando llegue o cuando empiece nuestra ventana de operación o de corte, ¿vale? Pues simplemente demos al botón de finalizar, ¿vale? Se hagan todos los incrementales que todavía no se hayan recogido, aunque como veis aquí,
Cada 30 minutos se van a ir realizando esos incrementales y va a finalizar el proceso. Se hace primero un snapshot en VMware, se apaga la máquina virtual en VMware y se levanta en cache, ¿vale? Dependiendo del tamaño del disco, pues este proceso pues puede tardar pues entre 10, 15, si es muy grande, pues 20 minutos, ¿vale? Que será todo el corte que tenga esa máquina virtual original en VMware. Podemos seleccionar también cuándo queremos que empiece y cuándo queremos que finalice, ¿vale? Esta es una funcionalidad nueva de esta versión, ¿vale? Previamente solamente, y si tenéis la 0785, solamente vais a ver estas dos. La opción manual y la opción autocomplete, ¿vale? Es decir, si a nosotros nos da igual que cuando se apague esa máquina virtual en VMware y no queremos estar pendientes de que finalice ese proceso de conversión para darle a finalizar, pues seleccionaríamos autocomplete sin más y ya sería suficiente, ¿vale? Todo ese proceso lo haría directamente CAS, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí hay otra serie también perdona, hay otra serie de parámetros, ¿vale? Que podemos añadir, ¿vale? Aquí vamos a seleccionar en qué nodo nosotros queremos que resida esa máquina virtual una vez que se ha migrado y aquí ya iríamos a la parte de recursos asignados a esa máquina virtual, ¿vale? Como decía, por defecto siempre voy a utilizar el modo compatible. Si tenemos todos nuestros nodos iguales, pues iríamos al nodo host pass-through, ¿vale? Podemos reservar memoria, podemos reservar CPU, podemos seleccionar, pues eso, que esa máquina virtual pueda añadirse o pueda quitarse recursos en caliente, ¿vale? Lo mismo con memoria, etc, etc. Con la parte de red, pues, hombre, es importante, digamos, como decíamos, cambiar esta Mac, ¿vale? Si le damos aquí el botoncito, pues ya nos va a asignar una Mac de cache, ¿vale? Bueno, pues con todo esto simplemente, bueno, evidentemente habría que configurar la parte de IPs, si nosotros queremos establecer algún tipo de límite en inbound o outbound, etc, etc. Daríamos a OK y aquí ya empezaría nuestro proceso de migración, ¿vale? Y aquí, bueno, pues si nos vamos, ya vemos que está creada esta tarea, ¿vale? Está creada esta tarea de migración. ¿Vale? Si volvemos fuera, y vamos a tareas de migración, pues ya vemos que se está migrando esta tarea, ¿vale? Y aquí vamos a ver cuál es el porcentaje y cómo está yendo nuestra tarea de migración. Y como veis aquí, nos aparece el Waiting for Manual Close. ¿Por qué? Porque nosotros hemos elegido ese modo de migración, ¿vale? De hecho, este botón se nos habilitará, ahora mismo lo acabáis de ver, y hasta que yo no lo pulse, no va a finalizar, ¿vale? Eso nos hace que tenemos el control absoluto de cuándo queremos que ese proceso de migración finalice. Vale, me he ido un poquito de tiempo, podría contar muchísimas más cosas del CAS porque, bueno, pues la verdad que es muy extenso y tiene, pues eso, un listado de funcionalidades muy rico, ¿vale? Pero, bueno, si estáis más interesados, me podéis hacer cualquier tipo de pregunta y yo os la responderé. Entonces, bueno, pues voy a dejar paso a mi compañero Pablo, que os va a explicar a nivel de preventa, bueno, pues con un poco más detalle pues tanto el nivel o la parte de licenciamiento, casos de éxito, etc, posicionamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, buenos días. Dame un segundito que comparto pantalla. Buenos días. ¿Se ve la presentación? Vale, Sí, se ve. perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, perdonadme por el retraso, que he entrado un poco tarde, pero
salía de otras reuniones que he ido conectando durante la mañana. Y bueno, pues Álvaro ha comentado varias cosas de las que, bueno, pues ya están incluidas en la parte que iba a comentar yo, pero bueno, por ser muy rápido, básicamente os voy a enseñar un poquito de quiénes somos nosotros y cuál es nuestro posicionamiento, y luego vamos a ir directamente a la parte de cash, ¿vale? Muchos de nosotros entiendo que ya nos conocéis, pero en líneas generales y por no extendernos mucho más del tiempo que teníamos previsto para la sesión de hoy, básicamente pues comentaros que H3C es una compañía global y que, bueno, pues tiene una amplia gama de productos. Como se puede ver aquí en esta slide, pues tenemos un producto que puede cubrir el end-to-end de las necesidades que puede haber en la empresa, desde la parte de switching, wireless LAN, blade server, hiperconvergencia, que antes salía por ahí pues alguna pregunta dentro del chat. Y lo que destacamos precisamente en esta slide es nuestro posicionamiento en el mercado, ¿vale? Como podéis ver, pues en la parte de switching, en toda la zona de China o oriental, pues tenemos un market share del 38,8%, lo que nos sitúa pues como el principal proveedor de switching, por encima de otros competidores que están en el mercado. Lo mismo en la parte de wireless LAN. Y cuando nos vamos ya directamente a lo que nos atañe hoy, ¿vale? Que es la parte de hiperconvergencia o de virtualización, pues a día de hoy H3C es el segundo proveedor a nivel asiático, ¿vale? Básicamente esto, como podéis ver aquí, no es un número que nosotros estemos dando al azar, sino que es IDC China quien ha sacado estos números y, bueno, pues son visibles en Internet, en la página de IDC, y se pueden contrastar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Básicamente, con esta parte, a donde quiero llegar es que, a pesar de que H3C o que CAS todavía no es una herramienta de virtualización que se conozca mucho en el mercado, o mejor dicho, en el mercado europeo u occidental, sí que es una herramienta que está muy contrastada en el mercado, ¿vale? Realmente, como podemos ver en esta slide, pues CAS tiene un desarrollo o lleva un desarrollo de más de 13 años y una validación en el mercado durante más de 11 años. Esto quiere decir pues que nosotros llevamos vendiendo, trabajando y mejorando la herramienta durante 11 años, con lo que es una herramienta que, a pesar, como comentaba antes, de que bueno, pues no es una herramienta muy conocida en el mercado de forma habitual, sí que es cierto que está muy contrastada y que está muy trabajada en el mercado, con lo que, pues en cuanto a funcionalidades, pues ya habéis visto que no hay mucha diferenciación con respecto a otros players en el mercado. Y, sin embargo, sí que destaca, y yo creo que en la demostración que ha hecho mi compañero Álvaro pues se puede ver claramente, sí que destaca por la sencillez, ¿vale? Una de las cosas que H3C ha tenido en cuenta a la hora de hacer el desarrollo de esta herramienta es intentar ver herramientas similares que hay en el mercado y que faciliten pues su integración en el mercado, y a la hora de cambiar de el proveedor actual que tenga el cliente a CAS, pues que esa migración sea lo menos traumática posible y lo más sencilla posible, ¿vale? Para eso, pues nosotros hemos creado una cantidad de herramientas que están incluidas dentro del licenciamiento de CAS, que van a permitir, pues vamos a decir, ese impacto positivo a la hora de verlo en el cliente y, sobre todo, integradores de utilizarlo y de que pues ese cambio de el actual proveedor a CAS pues sea lo más sencillo posible, ¿vale? Una de las cosas que hay que resaltar dentro de CAS
es la parte de rendimiento, que ya lo ha comentado mi compañero Álvaro en la sesión, ¿vale? Es muy importante destacar que esta herramienta ha roto el récord de rendimiento 3 veces consecutivas dentro de Specs. Si vosotros vais a la web de Specs y buscáis la herramienta montada sobre la parte de servidores de H3C, vais a poder ver que en mismas condiciones de trabajo y con el hardware completamente igual, en el caso de H3C, pues se puede dar un mayor rendimiento. ¿En qué se traduce la parte de rendimiento? ¿Vale? Que es muy fácil hablar de rendimiento, pero realmente tenemos que explicar en qué se traslada la parte de rendimiento. La parte de rendimiento se traslada en varios factores. El factor principal es que el sistema que nosotros estamos utilizando, CAS, y el desarrollo que estamos utilizando es capaz de, con la misma cantidad de hardware, administrar más máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque somos capaces de tener una mejor, ¿cómo decirlo? Una mejor conexión entre el software que nosotros hemos desarrollado y el hardware que tiene el cliente o que posee en este caso el cliente, para que con menos cantidad de recursos hardware se pueda dar más rendimiento, se puedan dar más máquinas virtuales. Con lo que a la hora de llegar al cliente esto se traduce en una mejora a la hora de seleccionar los equipos hardware. Entonces, pues vamos a ser económicamente más atractivos, no solamente por el sistema de licenciamiento que tiene CAS, del que ahora hablaremos, sino porque para hacer las mismas cosas vamos a necesitar menos recursos, ¿vale? Además, es importante también destacar pues, las herramientas que tenemos de alta disponibilidad, que nos van a proporcionar hasta 7 9 de disponibilidad. Gran cantidad de funcionalidades, y no voy a entrar aquí porque ya Álvaro pues, ha destacado las principales funcionalidades que tenemos y las que pueden ser, vamos a decir, más habituales dentro del mundo de virtualización o las más deseadas dentro del mundo de virtualización. Pero sí que quiero destacar una cosa que ha comentado también mi compañero Álvaro y que quiero reforzar, que es la sencillez a la hora de hacer la migración, ¿vale? Nosotros directamente dentro de la herramienta CAS implementamos una herramienta de migración que nos va a permitir leer y entender el formato de VMware para luego poder hacer una migración en caliente desde VMware a CAS. ¿En qué se vuelve a traducir esto? Bueno, pues esto vuelve a repercutir también en hacer una mejora a la hora de la implantación, de la migración y de, sobre todo, de que los clientes entiendan y sea menos traumático el paso de la herramienta, principalmente VMware, a la herramienta CAS, ¿vale? Al final, todo lo que estamos haciendo, como se ha diseñado todo el software de CAS, es de una forma lo más sencilla posible para que el impacto en el cliente a la hora de hacer un cambio, que siempre es algo que a todos nos cuesta mucho trabajo, pues sea lo más sencillo posible y al mismo tiempo pues lo más económico posible, ya que los cambios pues siempre impactan tanto en términos de tiempo como en términos de administración como en términos de gestión. Y al final todo ese tiempo pues, se viene a traducir en lo que hablamos siempre, en dinero. Entonces, en este caso, lo más importante es la sencillez con la que nosotros hemos diseñado el sistema para que sea fácilmente adaptable, para que sea fácilmente migrable y que impacte lo menos posible en términos de tiempo en el cliente y sobre todo en el integrador, ¿vale? Pues por defecto esta herramienta está integrada. Comentabais en el chat la posibilidad de migrar desde otros hipervisores que no fuera VMware. Y como ya he respondido yo en el chat y luego ha comentado mi compañero Álvaro, sí, se puede. La gran diferencia que tenemos entre las migraciones de VMware o de otros hipervisores es que en el caso de VMware, pues la herramienta de migración es nativa y viene ya por defecto sin tener que pagar ningún fee extra o ningún licenciamiento extra dentro de CAS. En el caso de otros hipervisores sí que tenemos que contar con una herramienta
que nosotros implementamos también dentro de nuestro sistema de licenciamiento, que se llama MovSure, y que nos va a permitir hacer ese movimiento de licencias, ese movimiento de máquinas virtuales desde una herramienta, la que sea, en este caso vamos a decir Hyper-V, a VMware, ¿vale? El licenciamiento de esta herramienta es muy sencillo, ¿vale? Básicamente lo que vamos a licenciar es, por un lado, la base de MovSure, ¿vale? Lo que es la aplicación de MovSure, y en el segundo caso, la cantidad de máquinas virtuales que vamos a mover desde el origen al destino, que va a ser CAS. Pero es, vamos a decir, un tipo de licenciamiento anecdótico, ¿vale? Porque, bueno, pues el tipo de licenciamiento va por paquetes de máquinas virtuales y me parece que el coste viene a ser en torno a $1 por movimiento de máquina virtual, ¿vale? Con lo que, pues, no es algo que realmente, en términos de precio, impacte negativamente en lo que es la factura total de hacer una migración, ¿vale? Para que tengamos muy claro cuál es el sistema de arquitectura y que veamos realmente cómo hace match o cómo encaja la arquitectura de CAS con la arquitectura de VMware, que vamos a decir es el estándar de facto del mercado, pues está esta slide, ¿vale? Ya lo ha explicado muy bien mi compañero Álvaro, ¿vale? Encima lo he explicado gráficamente con la máquina que nosotros tenemos de pruebas, pero para que nos hagamos una idea, lo que en VMware se llama EXI, pues es nuestro CVK, que ya ha explicado Álvaro perfectamente bien. La parte de plataforma de virtualización o vCenter es nuestro equivalente al CVM. Y lo que vamos a decir que engloba toda la parte de virtualización, vSphere, es lo que nosotros llamamos CAS, ¿vale? ¿Existe la posibilidad de tener vSAN, que comentaba alguien en el foro? Sí, existe la posibilidad de tener vSAN, pero en este caso nosotros lo que tenemos es una herramienta que se llama UIS. UIS es una herramienta, es un software con un dashboard que nos va a englobar tanto la parte de virtualización como la parte de gestión de discos, ¿vale? Y dentro de una sola plataforma vamos a tener un dashboard que, por un lado, nos va a permitir hacer toda la gestión de la virtualización, porque el CAS ya vendría embebido dentro, y una plataforma que nos va a permitir hacer la gestión dinámica del almacenamiento basado en software, ¿vale? Todo este conjunto, es decir, la parte de virtualización más la parte de gestión del almacenamiento dentro de una misma plataforma, es lo que nosotros llamamos UIS, ¿vale? Pero ya estaría embebido pues dentro de esta herramienta, ¿vale? Una de las cosas que también me gustaría resaltar, y que no sé si ha comentado mi compañero Álvaro, es que CAS es independiente del hardware, ¿vale? Es decir, nosotros podemos montar CAS en el hardware de H3C y también podemos montar CAS en hardware de otros fabricantes. Para poder montar CAS, en hardware de otros fabricantes, lo que sí que vamos a necesitar es una lista del hardware que vamos a utilizar y, sobre todo, los componentes, es decir, quién es el fabricante del procesador, quién es el fabricante de memoria, fabricante de tarjeta de red y de discos duros y de controlador array. Nosotros hemos probado CAS en HP, o tenemos montado CAS en HP, hemos montado CAS en Dell y hemos montado CAS, por supuesto, en H3C. En ninguno de estos fabricantes hemos tenido ningún problema de compatibilidad, ¿vale? Pero sí que es cierto que necesitaríamos tener esa lista de componentes para asegurarnos que el hardware está certificado con CAS, ¿vale? Otra de las cosas que nos estabais preguntando en el foro es si soportábamos Kubernetes, ¿vale? O contenedores. Se soportan contenedores, pero se soportan contenedores en una plataforma, vamos a decir, que nosotros tenemos de gestión superior, que se llama CloudOS, ¿vale?
Ahora mismo sí que tenemos experiencia montando esta parte de contenedores en toda la zona de China. Pero si bien es cierto que aquí en España todavía estamos haciendo pruebas con algunos clientes que nos han pedido esta opción de contenedores. Pero principalmente con lo que estamos trabajando y donde tenemos más referencias es en CAS, ¿vale? Una de las partes más importantes y lo que está haciendo mucho ruido en el mercado y probablemente es una de las principales razones por las que estamos aquí hoy es que pues VMware ha cambiado su metodología de licenciamiento y en este caso pues han pasado a licenciar por socket o por procesador a licenciar por core, con el consiguiente incremento en el gasto y en la suscripción. Es muy importante destacar que dentro de la política de H3C pues siempre está el hecho de intentar simplificar lo máximo posible todo el despliegue y todo el sistema del licenciamiento. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos mostrando aquí es cuáles serían las principales funcionalidades que están contenidas dentro de VMware en su versión estándar y en su versión Enterprise y cómo hacen match estas funcionalidades en la versión estándar o en la versión Enterprise. Como podéis ver, por defecto, ya en la versión estándar, pues tenemos gran parte de las funcionalidades que hay en la versión Enterprise Plus de VMware. Pero lo más importante de esto, además de la cantidad de funcionalidades que nosotros podemos montar, es el hecho en sí de cómo se licencia. ¿Cómo se licencia? Nosotros licenciamos por procesador, por socket. Y solamente hay dos tipos de licenciamiento. CAS estándar, que incluye todas estas funcionalidades que tenemos aquí, o CAS Enterprise, que incluye todas estas funcionalidades que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a necesitar una licencia por cada procesador, ¿vale? No hay nada más. Solamente tenemos que licenciar CAS estándar o CAS Enterprise y la cantidad de procesadores que vamos a tener. Si tenemos un servidor con 2 procesadores, pues vamos a necesitar una licencia de CAS estándar o CAS Enterprise de 2 procesadores, ¿vale? No hay nada más, no hay nada más, no hay más licenciamiento encubierto. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta dentro de este sistema de licenciamiento es que no hay ningún tipo de suscripción. Es decir, las licencias de CAS, tanto estándar como Enterprise, son perpetuas, ¿vale? Tú compras una licencia de CAS hoy y te va a estar funcionando de por vida. No necesitas pagar una suscripción anual para que se renueve el funcionamiento de las máquinas virtuales, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que pagar en CAS? Pues como ya he dicho, CAS estándar o CAS Enterprise, y si queremos tener acceso al soporte y a las actualizaciones de software, tenemos que pagar el mantenimiento, que puede ser de 3 años o de 5 años. Mientras estemos cubiertos por el mantenimiento, vamos a poder tener acceso al soporte de una forma sencilla en el formato que se haya contratado el soporte y vamos a tener acceso a las actualizaciones. ¿Que no pagamos el soporte? Bueno, pues no tendremos acceso a los parches, no tendremos acceso a las actualizaciones y el soporte se hará en BSFOR, ¿vale? No quiere decir que no se dé soporte, que no se puedan abrir casos, pero sí que este soporte va a ser en el BSFOR, ¿vale? No con un SLA determinado por la compra de este soporte, ¿vale? Dicho esto, pues una de las cosas que tenemos que contar pues son los casos de éxito. A la gente le gusta preguntar o saber en qué clientes se ha vendido esta solución. Bueno, pues el caso de éxito más importante que tenemos en este caso es el caso de Telefónica, ¿vale? En Telefónica pues se han vendido bueno, pues en el entorno de 300.000 euros en licenciamiento de CAS. Lo importante de esto es la necesidad realmente que Telefónica tenía. En el caso de Telefónica, pues por ejemplo, ellos lo están utilizando para su herramienta de monitorización y gestión de red para usuarios Enterprise. Es decir, cada vez que una compañía
pues compra un servicio de Telefónica en el que hay switching o hay routing o hay otro tipo de sistemas, ellos tienen una herramienta que se llama Woku, que les va a monitorizar cómo está el estado de estos dispositivos dentro de la red, ¿vale? Entonces, tenemos que determinar lo primero que la importancia para Telefónica de que este servicio funcione es primordial, es de nivel 1, porque todas las herramientas en el mercado Enterprise o todos los clientes del mercado Enterprise que tienen la monitorización con Telefónica, pues tienen un SLA, tienen un nivel de servicio de tal forma que si Telefónica no puede monitorizar la red, pues tiene penalizaciones, ¿vale? La segunda parte que tenemos que tener en cuenta es el problema que tenía Telefónica. El problema que tenía Telefónica en este caso era pues, que tenía una versión de VMware que necesitaba actualizar. Y a la hora de hacer la actualización, pues el incremento del gasto que iba a sufrir Telefónica era de más del 75%. ¿Vale? Es decir, a la hora de actualizar la versión actual que tenía Telefónica a la nueva versión, con el cambio de paradigma en el licenciamiento, pues iba a pasar de pagar unos 80.000 euros anuales a pagar prácticamente, si no recuerdo mal, unos 250.000, ¿vale? Con lo que el gasto era sensible. A partir de ahí, lo que estuvo haciendo Telefónica pues, fue contactar con diferentes actores en el mercado que pudieran, que pudieran darle una solución. En este caso, pues nosotros estuvimos hablando con ellos y esto se fraguó pues con un trabajo, vamos a decir, largo en el tiempo. Es decir, la primera parte que nosotros hicimos con Telefónica pues fue hacer una presentación dedicada de producto, es decir, enseñar el producto, enseñar las principales funcionalidades y ver si realmente pues las funcionalidades que nosotros dábamos eran capaces de soportar las necesidades que tenía Telefónica. Una vez que hicimos esto, pues básicamente lo que se hizo fue una segunda fase en la que se hizo una demostración de forma remota, una demostración muy parecida a la que mi compañero Álvaro os ha hecho hoy, para realmente mostrar que el software estaba vivo, que estaba funcionando y que realmente pues, existía un software. Y la tercera fase de esto pues, fue hacer una prueba de concepto, ¿vale? Es muy importante destacar que en el caso de H3C, pues tenemos un programa de pruebas de concepto donde todo este tipo de cosas se pueden probar y se pueden ver para realmente confirmar que lo que nosotros estamos contando, pues está disponible y funciona en el mercado. En este caso, en el caso de Telefónica, pues se hizo una prueba de concepto, vamos a decir pequeña, en unos servidores antiguos, HP Dell generación 10, creo recordar, o generación 8, y en este caso, pues se hicieron pruebas controladas en preproducción. Se cambiaron máquinas virtuales, se les empezó a meter carga y todo funcionó correctamente. La segunda fase de esta prueba de concepto fue meter carga real, es decir, coger aproximadamente unas 20 máquinas virtuales para la gestión y administración de los usuarios de Woku y meterlos en carga real. Entonces, se migraron esas máquinas virtuales y en esta prueba, pues, se hicieron varias pruebas dentro de esa prueba. La primera que fue el hecho de poder migrar máquinas desde VMware a CAS en caliente, es decir, sin apagar las máquinas de VMware. Y ver que esa migración, como nosotros contamos, realmente se puede hacer de una forma sencilla. Es decir, que CAS es capaz de leer las máquinas virtuales y se pueden mover fácilmente sin que haya una pérdida de datos y sin que haya corte. Entonces, pues se hizo esta migración y las máquinas que estaban en VMware se apagaron y se levantaron las máquinas de CAS. Y esto ya fue en entorno real, con máquinas reales y con clientes reales. ¿Qué fue lo que realmente hizo tomar la decisión a Telefónica? Pues lo que realmente hizo tomar la decisión a Telefónica fue algo que a nosotros nos benefició, pero que fue un fallo. Y básicamente estas máquinas estaban alojadas en un data center, este data center tuvo un fallo de corriente eléctrica y al caer la corriente eléctrica, pues tuvo que levantar el backup en el otro data center. Lo bueno que nosotros tuvimos es que a la hora de levantar el backup, cuando levantó el backup de VMware no levantó y el backup que levantó fue el de CAS.
Con lo que realmente una prueba que todavía no estaba pautada en el piloto que nosotros habíamos montado, automáticamente se dio por problemas que ellos tuvieron en su propio data center. Con lo que cuando Telefónica vio cómo las máquinas habían migrado, cómo había levantado el backup y cómo habíamos dado continuidad al negocio sin perder los datos del cliente, le gustó la solución. Y en este caso fue cuando realmente tomaron la decisión y lanzaron una RFP para hacer la migración completa de su servicio de monitorización. ¿De qué estamos hablando? Y vamos a los datos. Bueno, pues estamos hablando de que Telefónica necesitaba, por ejemplo, pues eso, mover 800 máquinas virtuales y una de las cosas más importantes era tener un clúster de hasta 64 máquinas virtuales. Nosotros en nuestra versión inicial de CAS soportábamos 32 máquinas virtuales, pero es 32 hosts, un clúster de 32 hosts. En este caso, pues nosotros hicimos un parche de software para poder tener 64 hosts dentro de este clúster. Esto da un detalle de la flexibilidad y del rápido, de la rapidez con la que H3C es capaz de, pues bueno, tomar nota de las necesidades que hay en el mercado y adaptarlas, ¿vale? Lo siguiente que se hizo, pues, fue hacer grupos de máquinas virtuales con las que necesitaban, vamos a decir, menos capacidad, las que necesitaban más capacidad, programar una migración y migrarlas todas. Lo importante es lo que ya hemos comentado antes. Se migraron todas las capacidades, se migró capacidades con DRS y alta disponibilidad y sobre todo lo más importante es que cuando se hizo esta migración en ningún momento hubo pérdida en las máquinas virtuales, ¿vale? Porque, como hemos dicho, esta migración se pudo hacer en caliente y el único momento en el que las máquinas virtuales cayeron fue durante el apagado de la máquina virtual de VMware y levantar la máquina virtual en CAS, ¿vale? A día de hoy, como he comentado, pues Telefónica tiene 800 máquinas virtuales montadas en CAS para su servicio de monitorización y lo más importante viene, o una de las cosas más importantes, viene sobre todo con la parte de rendimiento que comentábamos al principio. Cuando ellos estaban trabajando con VMware necesitaban 36 servidores para hacer el soporte de estas 800 máquinas virtuales, a día de hoy están utilizando 30 servidores. Es decir, hemos reducido 6 máquinas que ellos actualmente están utilizando para hacer pruebas en preproducción, ¿vale? Otra parte que también se ha reducido y que también hay que tener en cuenta es el consumo eléctrico. A pesar de que se han reducido las máquinas físicas que se estaban utilizando de 36 a 30, el consumo eléctrico que ellos están teniendo en esos 30 servidores es menor que el consumo eléctrico que estaban teniendo anteriormente. Con lo que a la hora de hablar de rendimiento vamos a hablar de que tenemos un mejor rendimiento porque somos capaces de montar más máquinas virtuales en menos espacio, por decirlo así, pero además en este espacio somos capaces de tener, vamos a decir, un mejor rendimiento con toda la parte de hardware dentro de los propios equipos que nos van a permitir un consumo eléctrico menor, ¿vale? Y la última parte es, pues eso, que a la hora de que el cliente haya pasado de VMware a CAS, ese periodo de formación, ese periodo de adaptación ha sido fácil y ha sido liviano gracias a la interfaz gráfica, la sencillez en el diseño y la facilidad a la hora de hacer la migración, ¿vale? Con lo que pues conseguimos que el cliente le pierda el miedo a cambiar la solución y que realmente pueda apostar por una solución innovadora en el mercado que no tiene suscripciones, que tiene un método de licenciamiento sencillo y que pues, te permite ampliaciones de una manera sencilla en el futuro. Y bueno, esta es la parte que queríamos contar. No sé si hay alguna pregunta.
Muy bien, muchas gracias Álvaro, Pablo, por la exposición. Creo que ha sido muy productivo y muy completo. También lo de la demo ha sido un detalle bastante bueno el incluirlo para que todos los clientes puedan conocer las cualidades que tiene el CAS de H3C. Y bueno, sí, vamos a dejar un minutito de cortesía para preguntas. Y bueno, sí, animaros a aprovechar que tenemos aquí al fabricante para consultar cualquier duda que tengáis, ya sea comercial o técnica. Tanto Pablo como Álvaro están dispuestos a ayudaros en lo que necesitéis. Vamos a ver si tenemos algo. De David Blanco veo aquí una pregunta. De, dice algo sobre updates. Imagino que es algo que habrás expuesto en algún momento, Pablo. Sí, estaba viendo aquí, pone, Vale, vale. se ha comentado que el CVM se monta en máquina física. ¿Hay posibilidad de montar en máquina virtual? El precio de CPU. ¿Pensáis hacer webinar de UX? Bueno, si lo necesitáis, pues se podría hacer también un webinar de WIS, no habría problema en ese sentido. No sé si me podéis aclarar lo del precio por CPU, porque veo que pone aquí precio por CPU, precio por procesador, ¿vale? Es una licencia por procesador. Entonces, luego es tan sencillo como si tienes un servidor con 2 procesadores, pues 2 licencias. CAS estándar o CAS Enterprise. Se acabó. Sí, yo creo que te preguntes más o menos aproximado cuál es el precio de CPU o la diferencia entre CPU. O sea, ese precio. Hay que verlo, porque yo puedo dar el PVP, el precio de venta en el mercado, pero luego hay que ver conforme, si van por ahí, es decir, cuál es el precio por CPU, pues en el caso del CAS estándar el precio por CPU son $3.000 y en el caso del Enterprise son $9.000, pero eso es precio de venta al mercado. Luego ahí tenemos que contar pues, con los descuentos que en este caso Arian os pueda transmitir. Correcto, sí, eso ya sería consultarlo con el comercial David y ya ahí podemos ajustar el precio. Luego también pregunta Juan Antonio si vamos a hacer un webinar sobre WIS. Se puede considerar, sí, en un futuro, así que siempre estamos abiertos a hacer nuevos webinars. Sí, desde luego. No sé si hay más dudas. Gracias a ti, Juan Antonio. Vale, de momento parece que no hay más preguntas, así que bueno, yo creo que podemos dar aquí por finalizado este webinar. Bueno, primero que nada, gracias Pablo y Álvaro por vuestro tiempo y vuestra exposición, ¿vale? Como digo, creo que ha sido muy productivo y he visto bastante interés en el chat. Y en segundo lugar, también gracias a todos los que habéis asistido y habéis estado con nosotros en este webinar. Ya sabéis que tanto desde Ariane como H3C quedamos a vuestra disposición para medir los proyectos que tengáis en mente o consultas técnicas, quedamos completamente a vuestra disposición. Nada, poco más por nuestra parte. Desearos un buen fin de semana a todos y nada, nos veremos en futuros webinars. Gracias a todos. Pues muchas gracias a todos por asistir. Gracias, hasta luego.